Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a dar unas cuantas pistas para saber si tu bebida vegetal se ha estropeado. Las bebidas vegetales han aumentado su consumo exponencialmente en los últimos años, especialmente las recomendaciones que suelen existir relacionadas con el consumo de lácteos, que ya os adelanto que en gran parte de los casos están totalmente desfasadas, la cantidad de problemas digestivos asociados, por ejemplo, al consumo de lactosa, que no tienen por qué ser una verdadera intolerancia, sino algo secundario a otros problemas que podamos estar sufriendo en el sistema digestivo, y muchas veces también, pues por el auge de la alimentación basada en plantas, pues ha llevado a que el aumento en el consumo de bebidas vegetales sea enorme. Y claro, lo que durante toda la vida hemos sabido solucionar, detectar o manejar con nuestra leche normal, habitual en casa, con la leche de vaca, que ha ido pasando también por diferentes etapas, desde la leche fresca, después leche pasteurizada y actualmente la leche de vaca más vendida es la leche en Tetra Brick, lo equiparamos también a esas bebidas vegetales. En algunos lugares se suele decir que las bebidas vegetales duran más tiempo que la leche de vaca en el refrigerador o incluso antes de abrirlas. Yo os diría que duran más o menos lo mismo, con una salvedad. Y es que tenemos que aprender también a conservar adecuadamente esas bebidas vegetales. Aunque también es verdad que dentro de las bebidas vegetales tenemos que hacer distinciones entre las bebidas vegetales comerciales y las bebidas vegetales elaboradas en casa. ¿Por qué? Pues porque su manipulación y su duración, su vida útil, vamos a decir, una vez que están elaboradas, es completamente diferente. Así que nos olvidamos en este caso ya de la leche de vaca y nos quedamos con las bebidas vegetales. Las bebidas vegetales caseras tienen una vida útil aproximada de entre 3 y 5 días. Y digo aproximada porque depende muchísimo del ingrediente que hayamos utilizado para elaborar esa bebida vegetal y de las proporciones que hayamos utilizado de otros ingredientes. Proporciones agua-ingrediente, imaginaros avena, arroz, frutos secos, por ejemplo, tienen diferente durabilidad, diferente vida útil en la nevera. Yo diría que, por ejemplo, la leche de avena es una de las bebidas vegetales caseras que menos dura. ¿Por qué? Porque tiende a formar geles con gran rapidez, por lo tanto es mejor hacerlas o prepararlas en pequeña cantidad y posteriormente volver a preparar cuando se vaya a utilizar, porque es muy fácil y muy rápida de elaborar. Sin embargo, por ejemplo, la bebida vegetal de arroz casera dura bastante más tiempo. Podríamos alargar hasta esos 5 días con bastante facilidad, lo cual, dependiendo de unas o de otras, tendremos que conservarlas más o menos tiempo. Y ese más o menos tiempo, como os digo, pues dependerá del consumo que hagamos de esas bebidas vegetales para evitar tener que tirarlas porque se nos hayan puesto malas. En el caso de las bebidas vegetales comerciales, esa vida útil sí podría ser muy fácilmente de 5 días, siempre y cuando, una vez abierto el envase, lo conservemos adecuadamente. Esto evidentemente es aplicable a cualquier producto que utilicemos en casa y que vayamos a conservar en refrigeración. Os pongo varios casos. Imaginaros que yo abro esa bebida vegetal, que por cierto, antes de abrir el envase, fijaros en las fechas de caducidad, que son larguísimas. Pueden llegar a durar, cerrado, como os digo, el envase y bien conservado, alrededor de un año. Casi en las bebidas de Tetra Brick,
hay algunas variedades de bebidas vegetales refrigeradas que tendrían evidentemente una menor vida útil, pero la mayoría de las veces las compramos en Tetra Brick, en las baldas del supermercado. Bueno, pues una vez que abrimos ese envase, es muy importante que nos sirvamos lo que vamos a utilizar y que automáticamente volvamos a cerrar el envase y que vaya al frío. Si nosotros dejamos esa bebida vegetal a temperatura ambiente durante un tiempo, o me he preparado el café, la he dejado en la encimera y se me ha olvidado, pues evidentemente la vida útil de esas bebidas vegetales se va a reducir en función de ese mantenimiento que hagamos de ellas. Como os digo, si la dejamos a temperatura ambiente durante un rato más o menos largo, estamos reduciendo la vida útil. ¿Por qué? Porque estamos favoreciendo las temperaturas que pueden ser útiles para los microorganismos para crecer. Y además, al abrir y vaciar parte del recipiente, del contenido de ese Tetra Brick, estamos dejando más oxígeno para que puedan desarrollarse esos microorganismos, que evidentemente no tienen por qué ser perjudiciales para nuestra salud, pero sí van a estropear más rápidamente esa bebida vegetal porque se encuentran con temperatura y alimento, es decir, pueden aprovechar para ir desarrollándose, pueden cambiar el color, bueno, el color menos, la textura, el olor y el sabor, principalmente de esa bebida vegetal. Por lo tanto, si yo quiero saber si una bebida vegetal de mi caja de Tetra Brick que tengo en la nevera está en buenas condiciones, lo primero que tengo que hacer es oler, ver, es decir, sacarla del envase porque es opaco y no me permite ver absolutamente nada, y probar, que sería lo último, por supuesto, porque si yo huelo y veo que está grumosa y además huelo un olorcito como ácido o a humedad, que podría ser un olor muy característico de una bebida vegetal que se ha estropeado, evidentemente ya no la voy a probar, a ver si realmente huele bien o huele mal y a ver si sabe bien o sabe mal. Una característica también que nos puede indicar que no está en buenas condiciones esa bebida vegetal es, como os digo, que tenga como una fase poco homogénea, no que se separen dos fases, porque eso es algo muy habitual, que se separe el agua de la parte grasa, que muchas veces es simplemente remover y volvemos a tener en condiciones esa bebida vegetal. Ese no es un síntoma o un signo de que se nos haya estropeado. Imaginaros que lo ponéis en un vaso transparente y veis como dos fases distintas. Es muy habitual, por ejemplo, en las bebidas vegetales caseras que no tienen estabilizantes que permitan que esas fases se mantengan unidas durante más tiempo. Yo me refiero a una textura un poco grumosa o incluso gelatinosa. Los que hayáis preparado la bebida vegetal de avena en casa seguro que lo reconocéis. Se forma como una especie de nube, que podría ser una especie de biofilm que se forme con microorganismos y con el alimento que tienen en esa bebida vegetal. Así que eso sí que sería, bueno, un signo de que se ha estropeado. ¿Qué ocurre? Que muchas veces vamos directamente al café y de repente empezamos a ver como grumitos en el café. Pues a la basura o por la fregadera irían el café con la bebida vegetal que nos acabamos de servir. A veces, para prevenir que ocurra este crecimiento, podríamos decir que beber del envase evidentemente está desaconsejado porque estamos trasladando microorganismos y sería una forma de conservar más tiempo esa bebida vegetal, estaría dentro de esa buena manipulación para conservar. Uno de los riesgos que puede tener también la bebida vegetal cuando se estropea es el crecimiento de moho en la superficie, cuando se deja igual mucho tiempo quieta y no la hemos utilizado en varios días. ¿Por qué? Pues porque tanto los cereales como los frutos secos que se suelen utilizar en la elaboración de las bebidas vegetales pueden contener partículas de moho en su superficie.
que no son visibles, que evidentemente deberían desaparecer con el tratamiento por calor al que se someten esas bebidas vegetales para su posterior envasado, pero que a veces, bueno, pues puede quedar algún resto que no ha sido destruido. No es lo más frecuente, evidentemente, pero podría ocurrir. De ahí que muchas veces se recomiende, como os digo, servir en el vaso antes de mezclar con otros ingredientes para no llevarnos la sorpresa, pero que es algo, como os digo, poco frecuente, pero que podría llegar a ocurrir y por supuesto hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto también lo vamos a detectar con ese olorcito a humedad también antes de servirnos, pero que muchas veces me quedan dudas, ¿no? Porque igual por el agujerito de la caja pues no huelo bien. Bueno, pues entonces ante la duda y ante cualquier sospecha, primero en un vaso para que yo pueda observar esa bebida vegetal. Tiempo habitual de conservación en perfecto estado en la nevera de las bebidas vegetales comerciales una vez abiertas, alrededor de unos 5 días. Si llegamos a los 7, que muchas veces están también recomendados, ya nos estamos acercando más a ese punto de riesgo. Al igual que las bebidas comerciales caseras, bebidas vegetales caseras, yo diría que entre 3 y 5 días sería un periodo de tiempo más que suficiente para haberlas consumido. De hecho, si no tenemos un consumo diario o habitual o frecuente de esas bebidas vegetales, siempre tendremos que tener en la cabeza que se nos pueden estropear con más facilidad, al igual que lo hacemos con cualquier otro tipo de leche. O sea, que esto es algo común. Si yo utilizo a diario y ya sé que una caja me dura 2 días, probablemente no se me va a estropear nunca. Pero si yo utilizo hoy una bebida para prepararme un café y no lo vuelvo a utilizar hasta dentro de unos cuantos días, evidentemente el riesgo de que se estropee es elevado y tengo que vigilar antes de utilizarla para no llevarme sorpresas. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.